Aquí comienza La Realidad Existe, con Rubén Rabanal y equipo, por el aire de Ecomedios. Acompañan a Rubén Rabanal en La Realidad Existe. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. En el Ciudad presentamos los fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 30 71 83 97 13 4. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Ingot, el mejor servicio de alquiler de cajas de seguridad privada de la Argentina, le brinda la mayor tranquilidad a la hora de resguardar sus valores, mediante la más moderna tecnología en un entorno único y con la mejor atención. Somos Ingot, somos la verdadera seguridad. Conoce más en ingot.com.ar. Entre Ríos te invita a la 7ª edición del Festival Internacional de Cine. Del 25 al 30 de noviembre te esperamos en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. La entrada es libre y gratuita. Más información en nuestras redes @Fiseroc. Fiser, un lugar para vernos. Gobierno de Entre Ríos. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean. Poner siempre lo mejor. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo les va? Esto es La Realidad Existe. Señor Eduardo Blicino, ¿cómo estamos? Bien. El día más o menos, ¿no está? En En cualquier momento salimos y nos agarra la lluvia, ¿no? Mucho calor. Mucho calor, sí. 4 días llevamos, para mí, agotadores, ¿no? Sí. Estamos hablando de política y del clima, las dos cosas. Y de economía. Y de economía. Te sumo yo. Para todo. ¿Está mal para un analista político o económico reconocer públicamente estoy medio podrido? No es muy ortodoxo. No es muy ortodoxo. No, pero va, ¿eh? Es que la verdad es que el ejercicio, desde el punto de vista del análisis político, económico o intelectual, es un ejercicio desgastante.
Estábamos hablando antes de salir al aire del dólar. Claro. Y la verdad es que uno dice, a ver, esto ahí sí que no mejoró el kirchnerismo, ni el comunismo, ni nadie. Ahí oferta-demanda. Ahí Claro. digo porque viste que hay gente que niega la existencia de la ley de la oferta y la demanda, como niegan la ley de gravedad también en Argentina. Claro. Sucede. Acá no la puedes negar. Oferta-demanda. Hay más dólares disponibles, debería haber más tranquilidad y el precio baja. Hay menos dólares, el precio sube. Y acá no es así. Bueno, lo tenés al pibe Besen, que con que abran un cachito, una cajita, te inunda de dólares y la gente le sigue diciendo, está bien, dámelo que quiero más. Bueno, lo que se ve que la demanda nuestra es inagotable. Entonces no hay oferta que alcance, ¿no? Para el mercado. Pero Eduardo, tenemos un stock, la gente tiene guardado como 300, dicen 250.000 en total, yo creo que es más. Supongamos 250.000 millones de dólares bajo el colchón. Tenemos más que la reserva. Claro. No. Ni hablar. Pero creo que es un tema de cultura. Me parece que son muchas décadas. Es contradictoria la cultura nuestra, ¿no? Digo, la cultura político-económica, llamémosle. Porque por un lado vos escuchás en estas horas fastidio con este nivel de alineamiento con Estados Unidos. Sí. Sobre todo por la parte frívola, ¿no? Que, mirá, tengo la lapicera con que me firmó Trump, este tipo de cosas, sobre todo, más que el hecho geopolítico, que es una discusión de otra naturaleza, por supuesto. Pero tenés por ahí ese fastidio, pero tenés un peso más, compras dólares. Digo, esto es así. Pero claro, es lo que hacían ya le voy a sumar a Florencia Arbeleche, que la tenemos en línea, pero digamos, es... Cristina en los actos en el conurbano decía, no me digan que soy antiamericana, porque a Néstor lo que más les gustaba es ir a Disney. Claro, y comprar dólares. Y comprar dólares le encantaba. Comprar también. O como sea. Digamos. Sí, compró públicamente una vez, recordá, 2 millones de dólares compró cuando se compró en uno de los hoteles y lo tuvieron que reconocer. Digo, sí, a ver, la apetencia existe en todo el mundo. Lo que a mí me da un poco de como dice Luis Novarecio, de apuro, es negarlo, es la mentira. Claro. Porque toda esta gente que dice que no existe la ley de gravedad ahorra en dólares. Obviamente. Bueno, ese es el fracaso del, llamémosle, no nato o no nata ley del colchón. Del colchón. Nunca funcionó, pero no funcionó ni en el Congreso, no salió de comisión. Directamente los propios legisladores dijeron, ¿para qué? Pues iba a ser un papelón igual. Sí, porque claro. vigente iba a ser más papelón porque no iba a pasar, no se iba a abrir. Claro. Pero bueno, el tema es ese. A ver, lo que creo que está claro es que el problema es que mientras no haya una conciencia de que tenés una estabilidad y no va a venir nadie a hacer nada al raro. Claro. Es decir, nada raro no va a venir nadie a hacer lo que pasó en los últimos 20 años, delirios de emisión y de gasto y de un estado. Y mientras la gente piensa que eso puede volver y que por lo tanto la economía va a quedar resentida, va a seguir refugiándose. Y el problema es que el gobierno no está garantizando que eso vaya a pasar y además internamente está mostrando problemas complicados, que ahora vamos a hablar. Florencia Arbeleche, buenas tardes. Buenas tardes. Vos ahorrás todo en pesos, ¿no? ¿Cómo les va? Solo pesos vos. ¿Cómo? ¿Yo qué? Vos ahorrás solo en pesos, ni un dólar, ¿no? Por supuesto. Claro. Ustedes son nuestra patria, no sé qué están pregonando ahí. ¿Quién vio un dólar? ¿Quién vio un dólar? Yo los estaba justo hoy, perdón, 17 de octubre. Justo hoy, que es 17 de octubre. Qué inoportuno. La verdad que los estaba escuchando y me dieron ganas de apagar la luz, cerrar y me voy. Y no hay nada más que hablar. Pero coincido con Eduardo que esto es un tema cultural. Me parece que el gobierno sigue profundizando su desconfianza, su nivel de desconfianza, y eso creo que es una de las razones por la cual la gente sigue guardando dólares en el colchón y tampoco ayuda, digo, la simultaneidad de la reunión de IDEA, ¿no? En Mar del Plata, donde tenés a los empresarios por un lado con la expectativa de lo que estaba pasando en Washington, pero por otro lado reclamándole al gobierno medidas de
estabilidad económica y cambios que el gobierno en el corto plazo no parece estar dispuesto a dar, o por lo menos podría llegar a empezar a dar una vez que se genere la renovación en el Congreso y con suerte y viento a favor en caso de lograr una mayoría que lo acompañe en el Congreso. Ahora, vos sabés que yo te escuchaba atentamente con el tema de generar o no confianza, que finalmente es la clave de todo. A mí me parece que estos últimos días, ya digo, ni contar lo que fue la elección bonaerense, ni contar el caso Spagnolo, después todo el tiempo del caso Espert, ¿no? Que se comió 2 semanas prácticamente de campaña. Para mí es imperdonable eso, ¿eh? No, por supuesto. Pensando en Espert, sí, porque sí. Estás hablando de alguien que sabía todo el contexto e hizo no importa, uno no está defendiendo que sea... ese escáner lo debería haber pasado la Libertad Avanza antes de aceptarlo como candidato, porque todo lo que ya estaba la causa abierta en Estados Unidos. Sí, claro. Ahora, por parte de Espert, generar este daño a la organización en la que estás y en los que te están defendiendo, yo creo que no hay antecedentes. No, incluso personal al propio Milei, ¿no? Que lo siguió respaldando después. Pero digo, sin contar todo esto, yo miro estos últimos días y digo, ¿a quién le está hablando el gobierno? Que este es el tema, porque vos tenés la reunión, finalmente la bilateral en la Casa Blanca. Ya en el día previo había ruido de interna cuando salió Sturzenegger a decir va a haber un acuerdo arancelario, cayó muy mal en el equipo económico, después el equipo económico hizo el lugar a sus trascendidos, bueno, estamos todavía en lista de espera, pero digo, todos los últimos mensajes de Milei, vía tweet o lo que hizo en estas últimas entrevistas, el grueso es decir, no, el apoyo es hasta el 2027, mientras yo esté, Estados Unidos no condiciona el apoyo a lo que venga en esta elección y demás. La verdad que esto para el común de la gente es intrascendente. Hubo un apoyo político, bueno, a algunos le parece bien, a otros mal, pero digo, estar enredado en este microclima si era 2025, como efectivamente fue, porque está por escrito, digo, no hay mucha discusión sobre ese tema. Ponés a hablar Luis Caputo, Patricia Burri, Guillermo Franco, el propio Santiago Caputo, es decir, jugás toda tu primera línea en esta discusión, con Caputo y además Bausili, que ya es parte del equipo, siempre fue parte del equipo, que no va a haber devaluación, que mantenemos las bandas, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, estás en un microclima que vos tampoco podés romper, las noticias sobre la campaña son inexistentes. Si va a ir hoy a Gran Buenos Aires con Valenzuela, ¿Vos viste alguna campaña con menos aire de campaña, con menos temperatura de campaña? No, Flor, vos que has recorrido el país de punta a punta. Increíble. Yo pensaba hace un rato, ¿no? Digo, es la última semana la campaña, ya está. El otro domingo tenemos las elecciones. Sí. Una cosa tan deslucida, pero en todos lados, no solo en el conurbano, digo, en general del país. No, tremenda. Es más pobre, nunca vi una campaña más pobre que esta, no recuerdo, la verdad. Para nada. Pero te escuchaba recién, Eduardo, lo que decías, me parece que es interesante esto del microclima, porque es el gobierno sigue hablándole, me parece que lo mismo que hizo la campaña presidencial, le sigue hablando a un sector muy reducido, y el problema que tenés hoy es que la gente común, ¿no? La gente que no está interesada y que no puede acceder a comprar dólares, porque no le sobra plata para comprar dólares como ahorro, ¿no? El gobierno no le está hablando a esa gente, que es la que te está pidiendo fuentes de trabajo, una estabilidad económica. No solo no le están hablando a esa gente, sino que se están tirando tiros en los pies sin ningún sentido. Mirá, hoy yo estaba al aire en la televisión, justo en el momento que se produjo el tema de que entraron a la fuerza, se supone que prestadores, digo se supone porque yo siempre dudo de todo. La agencia de discapacidad. En la agencia de discapacidad. En el ANDIS se supone que prestadores por un lado y padres de chicos discapacitados y discapacitados por el otro. Suponete que hubiera mucho de militancia, suponete, que no lo sé, pero suponete que hubiera mucho de militancia también. Entraron, sacaron, aparecieron madres hablando,
forzaron las puertas, entraron, aparecieron las madres, relatando cuestiones dramáticas cuestiones dramáticas, insisto, perdón, no es que quiero quedar frío, cuestiones dramáticas que son dramáticas ahora y que eran dramáticas antes. Pues de hecho, una madre lo dijo, mira, nosotros siempre nos maltrataron. Sí, sí. Nos maltrató antes cuando estaban los gobiernos anteriores y nos maltrataron ahora. El tema es que ahora nos faltan el respeto. Entonces empezamos a hacer números. Se supone que la ley esta, que no soluciona nada, porque más la ley, yo diría que hasta está mal hecha, esta ley que dio fondo para discapacitados no soluciona tres pitos, pero bueno, es la ley que la oposición forzó en el Congreso y le rechazó el veto al presidente y todo esto. 0,04 puntos del PBI es el financiamiento del costo de esa ley, que es hoy, soluciona o no soluciona, es lo que te están reclamando. ¿Sabes cuánto es 0,04 del Producto Argentino? No. $250.000 anuales. Es decir, yo sé que para alguna gente $250.000 es lo que no pueden ahorrar ni en toda su vida. No, para el Estado argentino es la punta de un escarbadiente. Claro. Entonces, te compras un soberano quilombo por algo que ni siquiera suena lógico que sea de posición política cierta, porque no estás defendiendo el superávit con esto. No es que vos decís, mira, yo soy inflexible, soy Margaret Thatcher, que el presidente la ha reivindicado, y está muy bien, algunos la reivindican, otros la critican, porque mi ritmo es este. Yo hasta el superávit sí o sí, y está perfecto, y ojalá que lo siga teniendo como regla, y que terminemos con toda la mediocridad que tuvimos antes. Pero esto ni siquiera es eso, es decir, y el problema es, pagás el riesgo de complicarte políticamente por algo que estaba solucionado. Sí, pero además con un agravante, no solucionó el problema serio, que eran todos los certificados truchos, famosos. Además. No está solucionado, es más, cuando se va a Spanuolo, cuando lo eyectan en realidad, el interventor que llega de este mismo gobierno dice que no se hizo bien esa tarea y que hay que revisarla. Entonces, digo, lo que simbólicamente era muy fuerte, que era decir, terminemos con este curro que existe, que es real, de los certificados truchos, no lo terminaste. Te aparecen todas las denuncias que además de que no terminaste con eso hay corrupción y vos te peleás. Yo digo, te peleás con lo que no te podés pelear, con el sistema de discapacidad, con el Garrahan. Es muy loco lo que está pasando. Te digo una anécdota muy chiquitita, personal. A la vuelta de mi casa, en un barrio común, Boedo, hay un instituto para chicos con problemas de distinta naturaleza. Nunca en mi vida yo vi que tuvieran relación con el barrio, ¿no? Sí. Bueno, hoy está con carteles pegados en las ventanas que dicen la discapacidad, la atención a la discapacidad es un derecho, la ley, etcétera. Vos involucrate en una discusión a sectores que realmente la venían pasando mal, pero que lo discutían por otro canal, lo transformaste en un problema público. Muchos de los cuales son votantes de la Libertad Avanza. No te quepa duda. De Javier Milei, no sé si de la Libertad Avanza, de Javier Milei. Porque seguro, porque eso es distinto. Seguro, porque además el 56% del balotaje no lo construís en un lugar solo. Se construye con consenso. Bueno, entonces... Bueno, ¿qué es lo que ahora el gobierno, Flor? Sí. Es lo que ahora el gobierno... Pero incluso hasta porque ni siquiera se lo ha pedido a la política argentina, se lo pide Estados Unidos, se lo pide Cristalina Georgieva, es lo que ahora el gobierno está queriendo largar como una prioridad, convoco a discutir el presupuesto, pero de nuevo, empezamos de cero, sin expert como presidente de la comisión, y convocando a todo el mundo y diciendo, bueno, vamos a tener la flexibilidad de dialogar, y es lo que están llamando también a los gobernadores a sentarse a discutir. Pero yo lo que digo es, tiempo perdido. Miren, disculpe, yo voy a decir una cosa realmente. Yo soy de los que creo que no hay que volver a lo que vivió este país en los 20 años anteriores. Que no hay que volver. Yo no quiero volver a una época donde la presidenta o el presidente mandaban leyes al Congreso y no le corregían ni los errores de ortografía de los proyectos. Y sé lo que digo porque lo vi. Sí, tal cual. Estos unicatos de soberbia de 3 actos haciendo proselitismo dentro de la Casa Rosada mientras se reprime en una provincia, no lo quiero volver nunca más. No quiero ver nunca más que tiren guita o que creen estructura. Yo invito a alguien que alguna vez vea lo que era la estructura del Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de la Producción en la época del kirchnerismo. Sí, es un escándalo, no llegabas a verlo nunca entero. Los ravioles de esos ministerios eran una cosa
Imposible que eso fuera solo para trabajar. Lleno de gente rascándose, o militando o rascándose y no haciendo nada. No es el país que quiero, lo dejo claro. Ahora, tenés que hacer algo para que eso no vuelva. Porque está claro que bajo tortura todo el mundo va a optar por otra opción. Claro. Y me parece que el problema que tiene es que este gobierno, después de 8 meses, los primeros 8 meses del año pasado, que venía pumba, marcando, y la gente se lo bancó, llegó un momento en que empezó a hablar pavada en muchas cuestiones, y la gente se empezó a dar cuenta. Bueno, y rompió... Perdonen, no se rompió, enojen. No, pero rompió además la posibilidad de una construcción política, porque en realidad, fíjate, está pasando en estas horas, cuando salen Macri, por decirte uno, salen los gobernadores, dicen, bueno, sentémonos a negociar, y están especulando a ver si me da muy bien la elección, vamos a ver en qué término negociamos, y vamos a ver si el ministro sigue siendo... No hay lugar, Eduardo, para eso. No hay lugar ni tiempo para eso. No, yo estoy de acuerdo. Lo que quiero decir es que tienen un problema, y esto lo ves mucho en las redes sociales. Muchas de las cosas que ellos critican, te voy a dar un ejemplo grotesco. Vos salís a discutir con Tayana, por su pasado montonero, con los mismos discursos que discutías a Patricia Bullrich, porque la descalificaba, nada más que hoy es tu candidata a senadora. Claro. Discutí peronista y tenés a Pilar Ramírez, a Daniel Scioli, al armador en la provincia. Bueno, entonces digo, no hagamos... Porque en algún momento te subyugó el peronismo. Bueno, pero además no hagamos buenos y malos en términos tan drásticos. No, porque hay de los dos lados. Hagamos política. Entonces sentate a discutir política. Sí, todo esto te sucede mientras el kirchnerismo, peronismo, como quieran, porque ahora viste que no quieren más que lo llamemos kirchnerismo, quieren que lo llamemos peronismo. Volvemos al disimulo. No estoy dispuesto yo a disimular, así que el kirchnerismo sigue construyendo con una señora que pertenece a un grupo de gente, que ahora lo podemos decir porque hay sentencia de la Corte, que se afanó medio país, probado, con 17 jueces, no sé, la misma cantidad de fiscales y todo lo que quiera, siguen construyendo un mito al cual van a visitar como si fueran a la casa donde nació San Martín en Yapeyú, que es a José 1111, que es un lugar que le dieron de privilegio para que esté detenida, y lo han transformado en la cara del gobierno en una especie de santuario. Claro. De algo que dicen ellos que es democracia, que si hay algo que no fue democrático. Pero en realidad lo que es contradictorio, porque además la campaña del peronismo o kirchnerismo o el PJK hasta ahora fue silencio. Dejá, viste la frase conocida, ¿no? Cuando se equivoca el enemigo, dejá que se siga equivocando. No han hecho campaña. No. Hacen esto porque no le queda otro remedio. Creo que además Kicillof hace la suya, porque empieza a construir también su propia proyecto presidencial, que no soy lo mismo. Bueno, empezamos una discusión, ya la vimos 130 veces, pero la realidad es que la campaña a favor y en contra la hace el oficialismo, los demás nada, prácticamente nada. Arbeliche, estás muy en silencio. No, estaba escuchando y estaba pensando que... Estoy muy gorila, decilo claramente, ¿estoy demasiado gorila? Como siempre. Ya mucha siempre, honra. pero a mí no me sorprende. Ya mucha honra. Hay que mantener la identidad. Exacto. Vean mi Instagram de hoy. No, por favor. Exactamente, iba a mencionar eso. No, pensaba lo que decían recién de la campaña, y hay un dato que es concreto, que hoy vos no tenés, en el caso concreto de la provincia de Buenos Aires, no tenés a los intendentes haciendo campaña. Que, digo, en ese sentido, los intendentes siempre te arrastran una cantidad de votos importantes, y hoy, como es una elección nacional, tenés desdibujado ese contexto y ese impulso. Suma también lo de la boleta única, digo que todavía mi gran incógnita es cómo va a reaccionar la gente el domingo con esta boleta, que se ha explicado muy poco de cómo hay que votar. Pregúntenle a cualquiera en la calle cómo se vota con la boleta única, y quiero escuchar las respuestas, o lo vamos a ver después, ¿no?, en las elecciones. Sí, que además es cierto, porque además ese es un elemento que a ver, apunta a ser revolucionario, y esperemos que lo sea, ¿eh? Ojalá. A ver, en las provincias donde el sistema de boleta única
funciona realmente, agiliza los procesos, por supuesto disminuye o minimiza los fraudes. Esperemos que esto pueda ponerse en práctica a nivel nacional y que esta experiencia del domingo pueda ser positiva. Pero digo, me parece que todo esto que decimos de la campaña deslucida tiene estos... Pero ¿a quién beneficia? Mira, ¿no? Lo tengo a Federico Tienot que me estaba chateando, después vamos a entrar, porque estamos empezando a hablar un poquito de deportes ahora. Bueno. Pero ¿a quién beneficia esto? Porque es cierto, hoy lo hablábamos a la mañana también en la tele. ¿Lo de la boleta? No, lo de la campaña. La campaña es una porquería, digámoslo claramente. La campaña es una campaña donde no se está dando propuesta, no hay nadie. Es mucho decirle campaña. Es mucho decirle campaña. Los temas que se están hablando serios no se están hablando en la campaña. De hecho, los está hablando el gobierno, que son los temas económicos, qué es lo que pasa con Estados Unidos, qué son los acuerdos que hay, qué es lo que va a pasar después del 26 de octubre. Esa realidad está pasando, pero al costado. Es una colectora que pasa muy lejos de la principal de la campaña. Yo no sé a quién beneficia, honestamente. ¿Qué sé yo? Yo escucho a la izquierda que dice que está pidiendo un salario básico de 2 palos. Pidan 500 palos de salario básico en esos términos. Si es lo mismo de imposible. Si es por pedir. Digamos. Si es por pedir, ¿o no? No, a ver, pensemos en lo que fue la campaña de las elecciones bonaerenses. Ahí hay que reconocerle al peronismo o al kirchnerismo que hicieron una campaña muy fuerte, pero vuelvo sobre lo que yo decía antes, ahí tuvo mucho peso lo que hicieron los intendentes. Claro. Algo que no está ocurriendo hoy. Entonces, para mí es una respuesta abierta esto de quién beneficia. Ayer circuló un video de campaña del kirchnerismo que es vergonzosa y que si con eso esperan sumar votos, digo, hasta el más anti-Milei se horrorizaba con ese video. Pero bueno, es como decía Eduardo, digo, lo que vos ves hoy en las redes sociales y es una cloaca de uno y de otro lado. Tremenda. Lo que me llama la atención en eso de las redes sociales, porque habla también del temple o no temple, hay mucho enojo con el periodismo en general. Me llama la atención, digo, porque a los... Mucho no. Sí. Yo no estoy de acuerdo con la calificación, por lo menos de algunos. De todos lados, ¿eh? No, pero cuando se le dice periodistas amigos, yo creo que hay periodistas que hoy pueden ser amigos y mañana mantienen una línea, digo, te puede gustar más, menos, pero... Exacto. Pero digo, aceptemos la categoría periodista amigo, los están matando por haber preguntado lo obvio, por haber preguntado, por ejemplo, por qué tanta gente no llega a fin de mes y de dónde sacan esto. Bueno, está el INDEC. Bueno, digo, perdón, te debes referir, Eduardo Feynman le hizo un reportaje es uno de los casos. Es uno de los casos. Eduardo Feynman le hace en A24. Yo estaba en el estudio porque yo estaba en el programa que sigue al de Eduardo Feynman y estaba en el estudio esperando el pase cuando estaba el presidente ahí a 5 metros nuestro. Y justo estaba cuando le hace la pregunta. La pregunta que le hizo Eduardo Feynman era absolutamente... Yo creo que Milei se quedó medio duro, no lo esperaba, pero era la pregunta más clara y más obvia que había que hacer. Que es, bueno, a ver, ¿cómo llega la gente, cómo llega ese mensaje a gente cuando tenés al 80% de la gente que no llega a fin de mes y al 60% que no llega al día 15? ¿De qué manera el gobierno le habla? Y lo están matando, Eduardo. Cuando hizo una pregunta que es... No, además el argumento es de dónde saca. Bueno, hoy varios ya le han contestado. Mirá la planilla del INDEC, cuál es el sueldo promedio, y pagate es la cuenta permanente de hogares. Claro, y pagate una canasta razonable, además de alquiler y demás, con eso que es 800.000 pesos, ¿no? Vale destacar. Sí, eso es lo que yo no entiendo en el discurso flor del gobierno, cuando hay algo que yo creo que está muy firme, que no sé si es virtuoso, porque me parece que en eso el gobierno está como parado en lo que fueron los argumentos de campaña en 2023, pero algo que está muy firme, hay mucha gente que no quiere volver al desastre anterior, insisto con esto, y sigue estando todavía un montón de gente que cada vez que la ve a Cristina salir al balcón dice, no, pero pará, el peligro es enorme, y es, a ver, el kirchnerismo ha sido
un artista como ninguno a la hora de esconder la basura abajo de la alfombra y hacérsela estallar al gobierno que sigue. Como el peronismo fue bastante, perdón que sea el 17 de octubre, pues hoy es el día en que son leales porque los otros 364 se traicionan entre ellos, pero la realidad es que son maestros de hacer esto. Y después siempre hay algún pobre tipo que no la vio, como de la Rúa, que acepta que le entreguen una bomba en la mano y que le explote, ¿no? Claro. Pero la verdad que han sido maestros. Pero me parece que si hay algo bueno de estos tiempos es que la gente empezó a darse cuenta. Mucha más gente que antes empezó a darse cuenta, por lo menos. Sí, claro. Ahora, que el gobierno tiene que aprovecharlo. Muchachos, ayuden. Sí, pero también hay un sector de gente que está muy enojada con este gobierno, digo, que en 2023 la votó tapándose la nariz, y que hoy te dicen que este gobierno lo único que hizo fue un lío atrás de otro, por no usar otras palabras, le reconocen el valor de haber achicado el Estado. Estamos dentro del horario de protección al menor, podés decir quilombo sin problema. ¿Puedo decir? Sí. Bien, no voy a usar otra palabra. Sí, estamos dentro del horario. Escúchame, bancate un cachito que vamos a 14:35. Está haciendo 21 grados, 22. A mí me da la sensación que afuera está más pesado que lo que parece la temperatura. Y está todo nublado. Sí, está pesado. Sí, está pesado. No sé si seguirá lloviendo o no. Vos No, que vivís en el lugar de donde bien. vienen las tormentas, ¿cómo está la cosa? No, está nublada, pero luminosa. Así que tormenta ya no, y mañana vamos a tener un día espléndido, acuérdense. Qué lindo. Nos vamos a una tanda y ya venimos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Este 26 de octubre sumemos fuerzas para decirle que no a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana y Mena López, candidatos a diputado por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Diego Santilli, candidato a diputado. Tenemos que darle fuerza al gobierno para hacer las reformas que faltan y terminar el cambio que empezamos. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. La libertad avanza o Argentina retrocede. Richard Santilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con la fuerza del feminismo. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat, diputados por Buenos Aires. Lista 276. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Santiago Cúneo. Para eliminar el IVA a los alimentos, el impuesto a las ganancias, juicio político y reforma de la Constitución. Dogo mata a León. Partido Nuevo Buenos Aires, 221. Candidatos a diputados nacionales, provincia de Buenos Aires, Santiago Cúneo, Mara Ordóñez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. 1000 años versus millennials. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Seguimos aquí en La Realidad Existe, 14:38 minutos. Un dato, está caliente el dólar, Eduardo, ¿eh? Está muy caliente. Mirá, estaba mirando los números de ahora y digo, está caliente, insisto, con un argumento, lo dijimos al principio del programa, a pesar de los anuncios históricos de que hay, nunca tuviste al
secretario del Tesoro de Estados Unidos, como sucedió con el último posteo que hizo, con el último posteo en X, diciendo: estoy dispuesto a intervenir, no dicen intervenir porque la palabra no la quieren usar, pero es esa, en el mercado, y tenés al Tesoro de los Estados Unidos vendiendo dólares directamente, no solo en el dólar mayorista, que es el oficial, sino también en el contado con liqui, en el dólar a través de bono, y el mismo secretario del Tesoro lo reconoce. Y a pesar de eso, de que tenés todos los dólares juntos que te pone el Tesoro, es decir, o te están diciendo todo lo que haga falta, no sé si lo pusieron todo, pero 1.475 el blue, 1.485 el dólar oficial. Yo recién chequeé por la app de mi banco, que es un banco de una zona de España del norte, el nombre... Me suena. 1.490. Qué linda. No, porque son los... Perdón, tengo cuenta en los dos y los dos están en el norte. Las dos zonas están en el norte. Y las dos son preciosas. Y las dos son preciosas. Sí, claro. Y están pidiendo 1.490, todavía arriba. Y todos los dólares financieros están arriba de 1.500. 1.509, 1.510. Incluso los que venían hoy temprano bajando, ahora están subiendo, digamos. Revirtieron, ¿no? Me refiero al MEP. Habían arrancado un poco para exactamente. Abajo. No sé cómo estará el resto de los mercados, ¿no? Pero bueno. Ahora vamos a chequear, pero antes de seguir con este tema quiero presentar tu columna. Vamos. Presentan la columna de Eduardo Aulicino. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Entre Ríos te invita a la 7ª edición del Festival Internacional de Cine. Del 25 al 30 de noviembre te esperamos en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. La entrada es libre y gratuita. Más información en nuestras redes @Fiseroc. Fiser, un lugar para vernos. Gobierno de Entre Ríos. Grupo Petersen, desde 1920 construyendo el país. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Sí, un tema que tocamos un poquito de costado, que es el tema gabinete, se entró a mover mucho. Hubo una afirmación del propio Javier Milei que generó alto impacto porque dijo que era muy probable, absolutamente dijo, la entrada... Al pelado Treu, ¿no? Sí, que dijo que la posibilidad de que Santiago Caputo se integre al gabinete, no salga de ese lugar que a Guillermo Franco le molesta porque es un lugar de cierta comodidad, es cierto, el de asesor, no tenés que firmar papeles todos los días, no estás en la gestión. Bueno, ¿cuál podría ser el lugar? Porque este es el otro dato. ¿Qué lugar puede tener un personaje como Santiago Caputo? No pueden mandar el secretario o de un ministerio que esté por debajo de lo que se supone que es su poder actual, ¿no? Gran interrogante. Te confirmaron en el triángulo, además. Así que... Claro. No, pero además, formalmente y no formalmente, el cargo más importante es el jefe de gabinete. Va a estar subordinado al jefe de gabinete en el medio de esto que ha sido esa factura de un hombre muy moderado, que es Guillermo Franco, por lo menos en los dichos, en el modo de expresarse, que dijo, bueno, algunos la tienen fácil precisamente por esto, porque están afuera, son importantes, operan, pero no están dentro del plantel. Veremos qué pasa. En principio hay dos ministros que se van, Patricia Bullrich, Luis Petri, se van, digo, si asumen los cargos y no son testimoniales, son candidatos que nadie puede poner en tela de juicio que van a entrar al Congreso.
Pero en todo caso me parece que ahí el principal desafío, y tiene que ver con esta relación, yo te diría tortuosa, por ahí es exagerada, pero no creo que me equivoque por mucho, con Mauricio Macri. Un Macri que no participa en la campaña, sacó 2 comunicados en los últimos días, uno diciendo que no hay lugar para tercera fuerza. Sí. Pareció un poco soberbio, digo, desde el punto de vista de negarle al electorado alternativas, ¿no? La verdad que cada uno elegirá lo que le parezca mejor, pero bueno, él habla de su realidad, de lo que fue sus propias elecciones, y el comunicado más importante me parece a mí este último, donde plantea que el gobierno tiene que ser humilde, llamar al diálogo, negociar. No sé si ese negociar y oxigenar, el término que él usa, es duro el comunicado. Es duro por esto mismo, porque dice, bueno, abrir las puertas. ¿Qué está pensando? ¿Un gabinete integrado? ¿Un gabinete de coalición? O, digamos, como opina Santiago Caputo, mucha negociación, pero no entregamos ni un centímetro de la Administración Pública Nacional. Veremos. Me parece que es uno de los temas que viene, porque además gabinete y gobernabilidad van de la mano. Y esto que vos decías y recordabas, el primero que le pidió sustento político al gobierno, antes de firmar el acuerdo con el fondo, en abril, ¿no? Pasaron unos meses, fue el Fondo Monetario. Absolutamente. Nadie entiende por qué puede haber sorpresa ahora por lo que dice Estados Unidos, si Estados Unidos algo pesa, ¿no? En el Fondo Monetario. Perdón que te interrumpan algo. A mí me hace gracia cuando hablan del tema de que viene Estados Unidos, que se quiere llevar a los glaciares, se quiere llevar el agua, se quiere llevar la tierra rara, se quiere llevar... hablar pavada, pues esas cosas no se llevan así en primer lugar. No. Se llevan de otra manera. Se llevan de otra manera. Todo lo que plantea Estados Unidos, por lo menos lo que se conoce hasta ahora, que muchos se escandalizan, el kirchnerismo se escandaliza, es de una lógica total y absoluta. Obviamente, pero lo que está discutiendo es geopolítica, por un lado. ¿Y qué quiere que haga Trump? Y lo que está discutido, me parece que no está dicho con toda la letra, es que sos el aliado principal, sin duda, el aliado regional me refiero. Ahora, sos el aliado regional en América del Sur, no es Oriente Medio, digo, primero. Allá tenés otro. Allá tenemos. Digo, para poner prioridad, y en esas prioridades, ¿por qué te firmaría un cheque en blanco? Te están dando una mano, dieron un enorme respaldo político. Histórico. Y todo lo demás está sujeto a cómo siga, no solo al resultado electoral, sino a cómo se para Milei después de estas elecciones, ¿no? Creo que ese es el gran tema que viene, ¿no? Pero absolutamente, y además es obvio, yo veía que había toda una elucubración de por qué Trump dijo lo que dijo y que en su momento además el propio kirchnerismo lo aprovechaba mientras el gobierno parecía como autitos chocadores que se chocaban, ¿no? Diciendo, no, habla de las de medio término, no habla de las de presidenciales. Primero que habla de las de medio término, y segundo que Trump dijo primero, Trump es Trump. Obvio. Es eso acá, es eso en Europa, es eso en Ucrania y es eso en Israel y en Gaza, es lo mismo. Pero además hay una cosa que es absolutamente lógica. ¿Y qué va a decir? No, perdé las elecciones tranquilo, que yo le voy a seguir financiando la vida a Cristina, que no es su aliada. Digamos, ¿de qué estamos hablando? Pero además yo creo que ahí hay un doble mensaje, que es... Es como si le dijera, no, Gaza, quédense tranquilos, yo voy a financiar a Hamas. No, financia a Israel, que es su aliado. Obviamente. Y lo bien que hacen en hacerlo. Pero en el caso local, además, a su aliado le está diciendo no solo que depende del resultado electoral, sino depende de cómo asimile ese resultado, aún yéndole bien, si es que le va bien, Milei. Es decir, ¿qué va a hacer con el gobierno Milei? Le vaya bien o mal. Va a buscar un tránsito, va a buscar abrir, cuando digo abrir es abrir el juego, no una negociación con los gobernadores para que se corran, vayan 3 diputados al baño en una elección. Totalmente. Bueno, esto es lo que viene, y me parece que en el estilo, cuando vos sacás la cuenta, y miremos si no punto por punto, son todos anuncios. Vas a tener swap, hay bancos que están negociando más plata, salvo la intervención esta en el mercado, que en los últimos días dicen que fueron alrededor de 400 millones de dólares. Tampoco... Se supone, sabemos el número de la operación diaria de dólares. Claro. Y después aparece alguien, pero además como esto lo están haciendo a través de bancos... Claro. Es difícil de aparece saber. el Santander, aparece JP Morgan, aparece el Citi, y entonces te dicen, viste que es como cuando
yo sé que me alargo con estas historias, es como cuando el avión, el Tango, el Air Force One, el avión del presidente de Estados Unidos, Sí. cuando viaja, después de que sale de Estados Unidos, cambian el código del transponder. Claro. Entonces, me Por pasó un tema de seguridad. Por un ¿no? tema de seguridad. Entonces los pilotos, me lo contó una vez un piloto, y los pilotos dicen, mirá, ese que va ahí, ese debe ser Trump, o ese debe ser Obama. Porque le ponen un código que los pilotos lo saben que no es, digamos, es un código falso que saben que no es de otra línea, y ese debe ser. Y acá es lo mismo, te dice, debe ser Trump, debe ser Bessent el que está. Eso es lo que sabemos. Entonces se presume que un día, y hoy fueron 120 palos, hoy fueron 24, pero no hay un número, nadie te está diciendo, esto es lo que pusimos. Sí, pero en el mejor de la caso, y suponiendo que funcione, te digo para cerrar, te trato de ayudar para llegar al 26. Después del 26 empieza otra historia. Me parece que eso es lo que te está diciendo el menú, incluido el acuerdo comercial, de propuestas o de, digamos, anuncios que hace el gobierno de Estados Unidos. En la práctica, hasta ahora, trata de contener el dólar en una situación rara que contamos los días de campaña y contamos los días hábiles de los mercados, ¿no? Estamos un poquito apretados. Vamos al cierre. Daron la columna de Eduardo Aulicino. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Entre Ríos te invita a la 7ª edición del Festival Internacional de Cine. Del 25 al 30 de noviembre te esperamos en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. La entrada es libre y gratuita. Más información en nuestras redes @Fiseroc. Fiser, un lugar para vernos. Gobierno de Entre Ríos. Grupo Petersen, desde 1920 construyendo el país. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. $14:51, cada vez nos queda menos tiempo, Aulicino. ¿Arbeleche, vos estás por ahí todavía? Sí, todavía estoy, por supuesto. Perdón, te dejamos ahí abandonada. Le voy a dar la... Vamos a hablar un poquito de fútbol. ¿Quieren? Voy a verduguear. Sí, voy a verduguear. no queda otro remedio, hay que hablar, ya sé con qué vamos a hablar. Con alguien... Vos lo conoces. Está justo ahí en la... Alguien de River. Está justo ahí en la playa y no es frente al mar exactamente. Federico Tinot, ¿cómo andamos? ¿Cómo estamos? El saludo, Rubén, para vos, para Eduardo y para Flor, como siempre. ¿Todo bien? Hola, ¿Cómo andamos? ¿Qué pasa con River? ¿Tiene futuro? No, sí, cómo no tener futuro. Qué mala onda. Más grandes del país. Es que claro. yo estoy clavando el cuchillo, yo clavo el cuchillo donde sé que hay que clavarlo. El futuro siempre hay, el tema es que el presente no es bueno. Para nada, el Club Atlético River Plate, que, viene de 4 derrotas seguidas en el torneo local, solamente hablando, más allá de las derrotas en Copa Libertadores, y que este fin de semana puede llegar a levantar cabeza. Y digo puede porque va a jugar en condición de visitante mañana frente a Talleres en Córdoba, y River en Córdoba tiene sus cositas, no son siempre los mejores antecedentes, pero no es como Macri, que siempre le va bien en Córdoba. Claro, no, River le cuesta el Mario Alberto Kempes, el estadio, que por cierto quedó muy bonito. Qué lindo. Vos sabés que pasé hace poco, no hace muchos meses, fui a Córdoba, que fui a una fiesta que estábamos invitados con la familia, y yo estoy fascinado de cómo está Córdoba. Además, ahí sí que en la obra pública no se anda bárbaro, todo la autopista de circunvalación de Córdoba está espectacular. Y pasé por el estadio y es una belleza como está el estadio. Sí, es un estadio que... Y los alrededores están muy lindos también. Claro, recuerden que fue un estadio que se creó para el Mundial del 78. Sí, pero estaba una de las sedes. Casi abandonado en un momento.
Sí, lo usaban poco porque en su momento tanto Talleres como Belgrano, después se sumó Instituto, querían usar sus estadios propios y si bien eran canchas chicas, pero hacían sentir mucho más la localía en sus estadios que en uno en común. Y la verdad que no es que había quedado abandonado, pero sí era usado muy poco. Y con la remodelación realmente quedó como uno de los mejores de Argentina. De hecho, el seleccionado lo ha usado en reiteradas oportunidades y nos ha ido bien, de hecho, en esa cancha, pero River no siempre ha tenido obviamente grandes victorias allí, pero de hecho uno de los antecedentes es haber perdido con Boca en una de las definiciones por el torneo local el año pasado. Entonces, la verdad que es una plaza dura para River, pero Talleres tampoco viene muy bien y puede llegar a ser el momento del despegue del conjunto de Marcelo Gallardo, que necesita los 3 puntos si quiere seguir peleando por esa plaza a la Copa Libertadores del año que viene. Mañana juega River entonces 20:30 en Córdoba frente a Talleres. A las 18 va a estar jugando Boca que vuelve a jugar. Recuerden que tuvo un partido postergado la fecha pasada después de la pérdida de Miguel Ángel Russo. Boca, obviamente por los días de duelo, no jugó y así que volverá a tener acción recién este fin de semana frente a Belgrano, también en condición de local. Un Boca que tiene un presente diferente, ha metido una serie de victorias que lo posicionaron como uno de los posibles candidatos a quedarse con el torneo local, más allá que futbolísticamente sigue un poquito en deuda. El conjunto que va a seguir a manos de Claudio Úbeda, que era el asistente de Miguel Ángel Russo y que por ahora nadie habla de quién va a ser el nuevo técnico de Boca o si va a seguir Úbeda. No sabemos. ¿Por qué? Porque como Boca todavía no clasificó a la Copa Libertadores del año que viene, es muy probable que lo haga. Que es un tema para Boca porque hace 2 años que no la juega. Pero ¿está Úbeda capacitado para dirigir un Boca en Copa Libertadores? Y bueno, esa es la gran duda y ese es el tema a develar en los próximos meses por Juan Román Riquelme y la comisión directiva para ver si suman un cuerpo técnico de renombre o si le dan la autorización a Úbeda a seguir como el técnico. Úbeda, que recuerden, no tiene un gran pasado como entrenador y mucho menos en un grande como lo es Boca. Y por último le dejo una... Sí. No, le iba a decir a Arbeleche, viste Arbeleche que es equilibrado, ¿no? Vos y yo sabemos de qué club es Federico, pero... No, lo disimula bastante bien. Lo disimula muy bien. Sí. Muy bien. Seguí, Etienne. Y todavía no habló de Paraná, ni de Cerrillo. No, ahí sí que pierde, ahí sí que pierde el equilibrio, ahí pierde el equilibrio. Sí, ya hablamos del programa pasado, ¿no? Ya hablamos demasiado. Ahí lo pierde. Y les dejo una recomendación para ambos, más allá de que ya está Colapinto en la Fórmula 1, ya están las pruebas libres, y que va a tener acción este fin de semana en Estados Unidos, el domingo a las 16 es la carrera. Les recomiendo el domingo a las 20 la final del Mundial Sub-20. Después de 18 años la selección sí, argentina eso va a estar bueno, jugar. ¿no? Sí. Sí, la selección argentina puede llegar a ser un lindo partido e histórico, más allá de que Argentina históricamente fue una de las potencias, por decirlo de alguna manera. Nos dio más, el Sub-20 en algún momento nos dio mucha más alegría que la selección adulta. Sin dudas. Sí, es que en realidad ganamos muchos torneos mundiales en la época de sequía de la selección. Claro, 95, exacto. 97, 2001, 2007, 2005, 2007. Y bueno, hace 18 años que venimos con esta sequía, con entrenadores que tal vez no estaban a la altura. Recuerden que el histórico fue Peckerman, Tocali, después de esa camada de técnicos. Vinieron ex jugadores que no le dieron tal vez el nivel que necesitaba este equipo, que el argentino le da mucha bolilla porque no dejan de ser los chicos que después vemos en primera y que después terminan en Europa, ¿no? Y que hoy agarró una buena camada Diego Placente, si bien también es un ex jugador, pero es del mismo perfil que Pablo Aimar, que Lionel Scaloni, que Roberto Ayala, que Walter Samuel, que son los que hoy conducen la mayor, ¿no? Tienen ese perfil bajo de mucho trabajo, de mucho scouting de jugadores y que terminaron ahora armando sin un seleccionado de grandes renombres, chicos que realmente congeniaron muy bien y que llevaron a la selección a una nueva final de un Mundial Sub-20 que van a estar enfrentando, como le decía, el domingo a las 20 a Marruecos
Marruecos, que es la gran sorpresa de este torneo. Ojalá que se le termine la sorpresa acá en la final, porque eliminó a grandes candidatos como Estados Unidos o como Francia. Hubiese sido lindo una final Francia-Argentina, como la fue en el 2022, pero bueno, en este caso nos toca frente a Marruecos, repito, el domingo a las 20. ¿Viste Arbeleche que habla más acá que en la redacción, no? Es increíble, no puedo creer. ¿Viste? No puedo, además me desconocido, totalmente semana, desconocido. Totalmente, un fin de semana puro pochoclo. Absolutamente. Sí, mucho fútbol. Y automovilismo también. Bueno, nos tenemos que ir. Increíble. Bueno. Alguna vez si quieren, vengan acá, porque les recuerdo que nosotros estamos, La Realidad Existe, saliendo acá en Ecomedios y al mismo tiempo en el streaming. La gente yo creo que está contentísima de ver las bellísimas caras de Eduardo Ulicino y la mía, pero también pueden mostrar las de ustedes. Fascinados. Así que pueden venir cuando quieran, ¿eh? Bueno, con mucho gusto. Bueno, pasen buen fin de semana. Cuídate vos del río, Etienne. Sí, el saludo para Flor, para el domingo, que tenga un lindo día. Sí, feliz Día de la Madre para todos. Y para todas las madres. Muchísimas gracias. Bueno, esto fue La Realidad Existe. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 14 horas. Ahí en Los Umbrales. Sí. Y ahí vamos a estar en la Veda, en Veda. En Veda, sí. Qué lindo, vamos a hablar de cualquier cosa menos de política. Dale. Chau, buen fin de semana. Acompañaron a Rubén Rabanal en La Realidad Existe. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. En el Ciudad presentamos los fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 30 71 83 97 13 4. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. La seguridad de tus valores y tu tranquilidad resguardadas en el mejor lugar. Ingot, la empresa líder en servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas y salas de reuniones, cuenta con la más moderna tecnología, mayor seguridad y la mejor atención. Encontranos en Microcentro, Flores, Quilmes, Nordelta, provincia de Córdoba, Punta del Este y ahora también en Olivos. Más información en ingot.com.ar. Somos Ingot. Somos la verdadera seguridad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.